Borolas, o sea, el expresidente Calderón, entre la espada y la pared. Y es que después del pleitazo que tuvo con Arturo Saldívar, que podría desencadenar en nuevas investigaciones por el tema de la guardería ABC y Florence Cassés, ahora busca desesperadamente que el INE le apruebe su nuevo partido para que de esta manera, ojo, sea diputado plurinominal y tenga fuero y por lo tanto pueda salvarse de la cárcel. Pero antes de arrancar, te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Me Canso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero, en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace. Migrantes tiran comidas que les regalan en Matamoros, además desprecian ofertas de trabajo. Bueno, esto son esas notas que pueden tener algo de cierto, pero también pueden ser fake news, ese tipo de cosas. Recordando que también hay un interés medio extraño, siempre hay, de generar xenofobia, de generar odio a los migrantes, ¿no? Algunos ciertamente de los indocumentados son muy extremos, se portan mal. Me acuerdo mucho de esta señora, ¿se acuerdan? Que habló mal de los frijoles y de las tortillas. Ok, sí, pero lo cierto es que yo no creo que sea la generalidad de los migrantes que finalmente hagan ese tipo de cosas. Pero tampoco podemos negar que hay detrás de ese tipo de notas un interés, ¿no?, de generar polarización y odio contra los migrantes. Es un interés conservador. Y también hay, no podemos negarlo, que entre varios mexicanos, el mismo sentimiento que hay entre algunos estadounidenses de rechazo al extranjero, que se llama la xenofobia, así se llama, ¿no? El rechazo o miedo al extranjero. Este tipo de cosas, este tipo de notas siempre hay que verlas en ese cristal. No pudo reunir 300 personas Felipe Calderón en Zaguayo, Michoacán, para Asamblea de México Libre. Tal vez no, pero tiene a su favor el INE. Y lo cierto es que el INE le va a permitir meter obviamente de manera artificial a todos los que necesite para cumplir el requisito para fundar su partido. Recordando que ahorita México Libre está supuestamente haciendo 2 y hasta 3 asambleas por día para cumplir la cuota, ¿no? Eso es increíble y la verdad es que nunca vemos, es que no está aquí la complicidad del fraude, que salga México Libre o el INE señalando, miren, en este lugar se pudo, en este lugar no se pudo. No lo sabemos, pero lo están haciendo el fraude tremendo. Y bueno, uno de los personajes más odiados como Felipe Calderón va a acabar teniendo partido. ¿Y qué cree? Al final va a haber una nueva operación del INE para que conceda el registro partidista y por lo tanto Felipe Calderón se convierta en diputado federal plurinominal y por lo tanto fuero e impunidad. Eso es lo que está buscando. Su tristeza es mi gran alegría, se burlan tuiteros de Claudia X González, quien lamenta la cancelación de Texcoco. Ese Claudia X González. Ya ni la burla perdonan. Pero lo cierto es que, ¿cómo pensó Claudia X González que iba a poder doblar al presidente de México? En un país que es históricamente presidencialista, que es históricamente en un país desde antes, desde la era prehispánica, del Tlatoani, de un hombre fuerte. ¿Cómo creía Claudio X González que podría doblar a uno de los más poderosos presidentes como es López Obrador? Digo, o sea, la verdad es que ahí donde me doy cuenta que los fifís, que estos personajes sencillamente pierden completamente la noción de la realidad. Y al final la lógica se impuso. Al final el presidente entró su as, lo aplicó y bueno, pues los jueces tuvieron que bailar. ¿No? Tuvieron que bailar al ritmo no de López Obrador, sino de la justicia, dejar de bailar pues al ritmo de la impunidad y de la corrupción. Entonces, muy bueno, dinero de narco, soborno de Odebrecht y soborno directamente de Pemex a la campaña de Peña Nieto. Ya debe de perder el registro, ¿sí o no? Tiene toda la razón. Y es que de lo que se ha trascendido, como tiene razón, ¿no? O sea, entró a la campaña de Peña Nieto en el 2012 dinero de todo tipo. Y al margen de que Peña sea o no corrupto, lo cierto es que siendo candidato presidencial del PRI, este dinero acabó en las arcas del PRI. O sea que el PRI como partido cometió un enormemente grave delito electoral, que
que fue aceptar dinero de la delincuencia organizada y aceptar dinero de extranjeros. Yo creo que lo segundo incluso es más grave todavía. Por aceptar dinero o por una interferencia extranjera. Por ejemplo, a Donald Trump lo quieren tumbar de la Casa Blanca y aquí en México, por una interferencia extranjera, se hace acreedor al delito de traición a la patria. Y por lo menos el PRI debería de perder el registro por permitir esto, que su candidato presidencial haya aceptado una intervención extranjera con dinero. Entonces la verdad es que tiene razón todo esto. Es necesario, cuando menos, no sé si lo vaya a hacer el INE, pero sí está constituido el delito para perder el registro por faltas graves a la ley electoral, como esta del PRI, aceptar dinero de extranjeros. AMLO abre la puerta de la calle Romero de Champs para que, como Medina Mora, renuncie y se vaya a tener denuncias. Así es, llegó el fin de la era de Carlos Romero de Champs. Ahora sí, en serio, ahora sí, se va Romero de Champs. Ya lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera, más oficial no puede ser. Y si permanece ahí, bueno, podrá permanecer como líder sindical, pero también anunció López Obrador que la fiscalía va por él. Así que, si se queda ahí, pues la fiscalía va a tener las cosas muy sencillas. Ya no va a poder huir, nada más va a tener que ir al sindicato petrolero con las esposas, detenerlo y al reclusorio norte, a ser el vecino o el compañero de celda de Juan Collado. El ministro Saldívar es porrista de López Obrador, dice Calderón. Lo llama además de decepcionante, ridículo. ¡Ay, estos paristas! ¿Se acuerdan cuando, el año pasado, el presidente lanzó la iniciativa de reducir sueldos, incluso hasta los ministros? Está el plan de austeridad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo defendían a rabiar los panistas a los ministros de la Corte? Es que hay que proteger al ministro de la Corte, el Poder Judicial. Ahí se encuentra el contrapeso de este autoritario presidente. ¿Se acuerdan? No, es que los jueces sí son gente de bien, de ley, de derechos. Y deben de ponerle un alto al autoritario, al mesiánico presidente de la República. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses insistieron en lo mismo? ¿Cómo nos aburría la misma cantaleta? Una y otra vez. Y ahora, que Arturo Saldívar, pues se cambia el chip, lo que yo veo. Se quita el chip del viejo régimen y se pone el chip de la cuarta transformación. Y dice, bueno, pues vamos a entrar bien en estos temas de la corrupción. Sale lo de Medina Mora, después Arturo Saldívar empieza a tomar un perfil más mediático, copia. Aparte, es el nuevo presidente, ¿no? Copia algunas cosas que le salen a Obrador, como por ejemplo, dar conferencias de prensa. Le va muy bien, se enfrasca con pleito con Calderón, y ahora sí los paneles dicen, es porrista, el Poder Judicial está sucumbido bajo el presidente, ya no hay contrapeso, ahora necesitamos un nuevo contrapeso, que no sé cuál podría ser. No, ¿cómo es posible? O sea, ya ni la vergüenza, perdón. Carlos Loret ha pretendido plagiar un reportaje del Wall Street Journal. Digo plagiar porque fue Wall Street Journal el pasado viernes que en su portada en inglés publicó que habían audios grabados de un grupo israelí contratado por Oro Negro, que es Paco Gil, el exsecretario de Hacienda, en donde, se mostraba corrupción de Pemex. Entonces Carlos Loret se pretende plagiar este reportaje. Dice que su investigación, pura mentira. Pero bueno, el día de hoy en la mañanera, una de las reporteras de Loret, por primera vez manda a Loret una reportera, preguntó esto y, oye, es que Loret dice esto. Entonces responde Obrador, a ver. Hasta ahora, ¿se están dando cuenta que había corrupción en Pemex? O sea, ¿en qué país vivían? La corrupción en Pemex es endémica. Vaya, ni siquiera es desde Lozoya. Es desde mucho, pero mucho antes. Cuando los últimos 30 años, cuando menos. O sea, ahí sale Carlos Morales Gil, el exdirector de PEP, eterno exdirector de PEP, que por muchos años saqueó la empresa. Y por cierto, ahorita es director de la compañía petrolera de Bayeres. Y bueno, pues va a tener que sucumbir porque van también tras él. Pero dice, Loret apenas se da cuenta. ¿Qué corrupción en PEP? Ese es el gran reportaje de Loret. Este es, en serio, Loret. Por fin lo encontraste ahí. Entonces ahora sí hay que proceder. Y antes, ¿dónde estaba Carlos Loret?
¿Dónde estaban los periodistas fifis? ¿Dónde estaba la prensa nacional con el tema de la corrupción de Pemex? Porque es enorme y gigantesca, ha sido. Porque incluso ni siquiera Lozoya fue un gran corruptor. Se llama Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, cuando menos en la sección peñista, fueron los grandes saqueadores de Pemex. Ya tiene rato que se lo hemos dicho. ¿Dónde están? No hay ningún reportaje. Sí, claro, pero ya, ahora que sí le toca a Obrador, entonces sí lo encontramos. Y por cierto, dice Loret, denme el premio Pulitzer por ese gran reportaje que plagié al Wall Street Journal. ¿Qué dice? A los presidentes les gustaba estar rodeados de lambiscones y alcahuetes. AMLO, Gibran, Latoline, el Chapucero, ¿ese quién será? Hernán, el Quesadilla. Este se me fue. Está Nino Canún, Abraham Mendieta, está Lord Molécula, San Aguilera. Somos los lambiscones y alcahuetes, podrá ser, pero no somos chayoteros. Javier Coello asegura que Lozoya no recibió moches en Pemex. No, Lozoya no recibía moches. Recibía unas tajadas de león como no tienes idea. Lozoya llegó al extremo de cobrar por sentarte con él, por una cita. Digo, en serio, ese es el extremo de la corrupción. Cobrar para que tú le plantearas el moche y ya Lozoya se quedaba, sí, no me interesa. 5 minutos, 100,000 pesos. Oye, ok, ya 60, bueno, a ver qué necesitas. No, es que no me interesa. Ya. O sea, como consulta de doctor. Así era Lozoya. Ser un personaje insólitamente corrupto, sin duda. Claro, tolerado por Peña Nieto y Videgaray, también. Porque ellos lo pudieron detener y no lo hicieron. Entonces, ya que salga el abogado defendiendo, pues alguien tiene que defender a Lozoya, a él le toca, le pagan por eso. Bueno, está bien. El FMI se confiesa, para que vean cómo es, sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos. Y ese es el FMI, que ahora está en Ecuador y que se ha infiltrado en México, en el gabinete de López Obrador, en particular a través de Arturo Herrera y Gerardo Esquivel de Hacienda y del Banco de México. O sea, obviamente el FMI utiliza a los países como si fueran piezas, como si fueran peones, para... Bueno, un interés superior, que no es mejorar la economía mundial, no. Es, como vimos aquí, salvar a las grandes potencias mundiales. Al euro, que era Alemania, y a los grandes bancos europeos. Y los griegos que sufrieron una serie de extremas medidas de austeridad. Bajando los salarios, aumentando los impuestos de manera tremenda y pasando por una verdadera crisis hasta social. Pues pagaron, ¿para qué? Para que el Deutsche Bank pudiera tener reservas internacionales suficientes y todos sus banqueros europeos, suizos, alemanes pudieran seguir cobrando sus gigantescos bonos y bueno, pues no perdieran el yate, ni el jet privado, ni todo ese tipo de cosas. El SAT perdonó 521 millones a empresa ligada a Hildebrando Zavala. Él, hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón, hermano también de Juan Ignacio Zavala. Y no lo dudo, pues para eso estaban esas, el SAT operaba así. Esa era la reforma fiscal, o sea, que nos aplicaban, acuérdense. ¿Cuál era la reforma fiscal del PAN? Iba en alimentos y medicinas, gasolinazo, ¿no? Eso es lo que una y otra vez repetía. Pero al mismo tiempo, un poco como sucede ahorita en Estados Unidos, habían enormes privilegios fiscales para los ultra mega ricos, como Hildebrand y como demás. Ellos no es que ni siquiera pagaban impuestos o pagan pocos impuestos. Se les perdonaba, les condonaban y hasta les regresaban impuestos. Porque hay esquemas actuales todavía que no se han modificado, como por ejemplo la tasa cero del IVA, en donde por hacer tu actividad, el gobierno te regresa una lana, así de manera increíble. O sea, el gobierno además te paga una lana. Por ejemplo, que eso es los grandes corporativos de las farmacéuticas nacionales. O sea, en un extremo de las cosas, así operaban. Y, pero sí, hay que poner IVA a la tortilla, al frijol, al arroz, hay que poner IVA al café, etcétera, y también al paracetamol y las penicilinas. Eso sí, porque ahí es donde la gente tiene que pagar. Es que esa era la reforma fiscal. Como vemos, ahora están empezando a implementar lo otro, o sea, que sea una
reforma fiscal dirigida a los ultra mega ricos, y eso es lo que no quieren, y por eso están muy enojados estos señores. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.